Buenas estudiantes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a tener nuestra clase de retroalimentación de hidrocarburos alcanos, específicamente. Vamos a copiar la fecha, el nombre del estudiante, el curso. Vamos a poner química. Vamos a escribir la capacidad, el tema y vamos a poner como título retroalimentación de hidrocarburos. Específicamente vamos a hablar sobre los alcanos. No vamos a copiar todo lo que está acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar, por ejemplo, A y el título. Analiza, reflexiona y escoge la alternativa correcta. Y después vamos a la hora de responder, vamos a poner número 1 y vamos a poner cuál es la letra que corresponde al número 1 que está en la correcta. ¿Ok? Para no copiar todo lo que está aquí. Entonces, vamos a hacer juntos la retroalimentación. Recordando un poquito el concepto de hidrocarburos. Sabemos que los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Entonces el número 1 nos dice, los hidrocarburos son compuestos orgánicos cuya estructura molecular están formadas mayoritariamente por, y tiene que ser carbono e hidrógeno la respuesta correcta. Entonces la respuesta correcta para el 1 va a ser la B, porque es carbono e hidrógeno. Entonces 1B voy a escribir en mi cuaderno. En el número 2 dice, los hidrocarburos pueden ser cadenas abiertas o cerradas, originando alcanos. Y estamos hablando de alcanos y cicloalcanos, de alcanos y cicloalquenos, de alquinas y cicloalquinos, o de todas son correctas. En este caso, todas son correctas. Entonces, el 2 es la letra D. En el número 3 dice, estos son hidrocarburos de cadenas abiertas, presentan solamente enlaces sencillos, se las conoce como hidrocarburos saturados y también conocidas como parafinas. Se trata de, si recordamos un poquito, el concepto de alcanos decía que también se los conocía como parafinas, que tenían enlaces sencillos y llevaban la terminación ano. Entonces, en la 3, la respuesta va a ser la A, que son los alcanos. Entonces voy a poner 3A. En el número 4 dice, los hidrocarburos se nombran atendiendo la estructura del compuesto y se añade un prefijo dependiendo del número de carbono seguido de la terminación ano. Nosotros habíamos visto los prefijos, por ejemplo, met indicaba un átomo de carbono, et indicaba 2 átomos de carbono, prot indicaba 3, but indicaba 4, pen indicaba 5, ex indicaba 6, ep indicaba 7, oc 8, non 9 y dec 10. Así tenemos nosotros un listado. En este caso, para que sea, dice que el prefijo que indica 7 átomos, sabemos que es ep. Entonces, en este caso, la respuesta del 4 va a ser la letra D, que es ep. Entonces, para que sea un alcano va a ser ep, y se le agrega la terminación A. Entonces va a ser un heptano, por ejemplo. Entonces, 4B, D, perdón, D. En la número 5 dice, en el caso de los alcanos que presentan ramificaciones se necesita encontrar la cadena principal y nombrar cada ramificación o radical. Los radicales se nombran igual que los alcanos de cadena lineal sustituyendo la terminación. Si yo tengo un alcano, se le agrega la terminación ano, pero para que sea una ramificación, un radical alquil, entonces va a llevar la terminación ile. Entonces, ano se cambia por ile. En este caso, entre todas las opciones, la correcta para nosotros es ano por la terminación ile, que va a ser la letra C. Entonces va a ser 5C. Tenemos la otra parte, que es la parte B, que van a copiar otra vez. Entonces van a copiar B, haz tus cálculos auxiliares y marca la única opción correcta. Entonces van a poner eso como título. Y vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a poner el número 1 y la letra que corresponde o la que está correcta al número 1. En este caso dice, el nombre radical CH3CH2 es. Entonces va a ser como son 2 carbonos y miramos el prefijo. Sabemos que un carbono es met y 2 carbonos es et. Entonces va a llevar, o el nombre de este compuesto es el etil, porque es una ramificación. Entonces la respuesta correcta del 1 es el A, etil. En el 2 dice, el nombre correcto del siguiente
del siguiente compuesto es, y nos da este compuesto. Primero que todo, yo tengo que identificar la cadena principal del compuesto. En este caso tengo CH3, un carbono, CH2, que es otro carbono, CH, que es otro carbono, y CH3, que es otro carbono. Entonces, en total acá hay 4 carbonos, que va a ser mi cadena principal, porque dijimos nosotros que la cadena principal es aquel que tiene más carbonos unidos entre ellos. En este caso, todo esto es mi cadena principal. Y esto que me sobra acá es mi ramificación o mi radical. En este caso yo sé que esta ramificación radical es el CH3, que es el metil. Entonces, para poder enumerar, tengo que tener en cuenta que mi radical tiene que estar más próximo al extremo, en este caso de mi cadena principal. En este caso, si yo empiezo de acá, mi radical ya va a estar muy lejos de mi final. Por eso yo empiezo a contar de aquí, entonces mi radical está muy próximo a este final. Entonces, empiezo a numerar. Este va a ser el carbono número 1, 2, 3, 4. En este caso, en el número 2, yo le tengo al CH3, entonces va a ser, y sé que el CH3 es el metil, entonces va a ser 2-metil, y como que son 4, en mi cadena principal es but, y son enlaces simples, entonces va a ser ano. Entonces va a ser 2-metil-butano. En este caso, si miro entre mis opciones, la correcta es la letra C, porque es el 2-metil-butano. En la número 3, dice, el butano es un hidrocarburo saturado, parafínico, alifático, inflamable, gaseoso, que se licúa a presión atmosférica, y su fórmula es, en este caso nos está hablando del butano. Nosotros sabemos que but representa 4 carbonos unidos entre ellos y terminación ano, que son enlaces simples. Entonces voy a ver cuál es el que tiene 4 carbonos unidos entre sí con enlaces simples. Este, por ejemplo, tiene un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Cumple. Este no cumple porque son 3 nada más. Este tampoco cumple porque ya son 5. Este tampoco cumple porque son 3. Entonces, la respuesta correcta para el 3 va a ser la letra A. Esta es la fórmula del butano. CH3, CH2, CH2 y CH3. Entonces pongo 3A. En el número 4, dice la fórmula general de los alcanos es, y si miramos un poquito nuestros apuntes, sabemos que la fórmula general del alcano es CnH2n más 2. Entonces la respuesta correcta aquí es la letra D. Entonces 4D. En el número 5, el siguiente compuesto es un alcano de cadena ramificada y se llama, nos pide entonces cuál es el nombre de esta fórmula. Primero que todo tenemos que tener en cuenta identificar la cadena principal, que es aquella que tiene más cantidades de carbonos unidas entre sí. En este caso, yo identificar que mi cadena principal es todo esto que está en forma lineal. Entonces, a ver cuánto hay, cuántos carbonos hay. Hay un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Entonces hay pentano va a ser. ¿Por qué? Porque son enlaces simples. Pen indica 5 carbonos, y como que son enlaces simples, entonces va a ser pentano. Y todo lo que me va a sobrar, que es esto y esto que tengo aquí arriba, son mis ramificaciones. Si seguimos la regla, dice que las ramificaciones para numerar tienen que estar, la ramificación tiene que estar más próxima al final. Si yo cuento a partir de acá, mi ramificación ya va a estar muy lejos de mi final. En cambio, si yo cuento a este carbono como carbono número 1, entonces mi ramificación está más próxima a este final. Entonces, por eso voy a numerar a partir de acá. Entonces, este va a ser mi carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, número 4, número 5. Entonces va a ser pentano, dijimos. Y en el carbono número 2, yo tengo una ramificación que es este, que es el CH3. Y en el carbono número 3, que va a ser este carbono 3, también yo voy a tener una ramificación que es el CH3. Entonces voy a tener 2 veces el mismo compuesto, pero en distintos números de carbono. Carbono 2, carbono 3. Como son el mismo compuesto, se tiene que poner el carbono donde se encuentra. En este caso va a ser 2, 3. Y como son el mismo, se va a poner el prefijo primeramente di, para indicar que hay 2 del mismo. Entonces va a ser la fórmula o el nombre tiene que ser 2,3 dimetilpentano. Y entre las opciones
La que es la correcta va a ser la letra C, porque va a ser 2,3 dimetil, porque hay dos del mismo, pentano, porque mi cadena principal es de 5 carbonos. Entonces va a ser 2,3 dimetilpentano. Entonces la respuesta correcta va a ser la letra C. 5C entonces. En la número 6 tenemos el siguiente compuesto. CH3, CH2, CH3. Y nos pide decir qué se puede decir de ese compuesto. Primero que todo, vamos a mirar y observar que son 3 enlaces unidos entre ellos. Después, y son enlaces simples. Después, entonces, ¿posee enlaces simples? Sí, posee enlaces simples. Otra cosa, que son compuestos de carbonos e hidrógenos. O sea, es un hidrocarburo. Todos son hidrocarburos. Sí, es un hidrocarburo. Y como que son 3 carbonos unidos, si yo miro mi lista de prefijos, yo sé que 3 carbonos unidos corresponde al prefijo prop. Y como son enlaces simples, entonces es un propano. Este es el compuesto del propano. Entonces, ¿es un hidrocarburo? Sí, es un hidrocarburo. ¿Se llama propano? Sí, se llama propano. ¿Posee solo enlaces simples? Sí, posee solo enlaces simples. Entonces, ¿todas son correctas? ¿O solo la B es correcta? En este caso, todas son correctas, excluyendo, tenía que ser acá, todas son correctas, excluyendo la E. Porque la E, solo B es correcta, es falso, porque todas son correctas. Entonces, en este caso, la respuesta más correcta entre todas vendría a ser la letra D, porque todas son correctas y acá lo que falta poner es excepto la E. ¿Ok? Entonces, la más correcta acá poner es 6D. En la número 7 nos dice la fórmula semidesarrollada del 2,2,4 trimetilpentano es. Nos pide hallar cuál es la fórmula. Entonces, vamos a empezar a partir de acá. Pentano significa que tiene que haber 5 carbonos unidos entre ellos. Y todos cumplen su cadena principal. Acá hay 5, acá hay 5, acá hay 5, acá hay 5. Lo que va a hacer la diferencia acá es el tema de las ramificaciones. Me dice que en el 2, en el carbono número 2 y en el carbono número 2 otra vez, y en el 4 está el compuesto metil que es el CH3. Entonces lo que tengo que buscar es que en el 2 y en el 4 esté el CH3. Acá, por ejemplo, este es carbono 1, este es carbono 2. En el 2 le tengo al CH3, cumple la primera parte. Y en el 3 le tengo al otro CH3, entonces no cumple. ¿Por qué? Porque según la fórmula, tiene que estar en el 4 el otro CH3. Entonces, este está mal. Este también está mal, ¿por qué? Porque tiene solamente en el 2 y en el 2 el CH3. No tiene en el 4. Entonces, está mal también. Este no es. Aquí cumple. ¿Por qué? Porque en el carbono número 2, que es este, le tengo a un CH3, que es el metil. Tengo el otro CH3, que es el otro metil. Y en el 4, que este es el carbono número 4, le tengo al otro CH3, perdón, que es el otro metil. Este caso, aquí, entonces, la C es la correcta. ¿Por qué? Porque la D no está correcta la fórmula. Acá le falta el C y acá le faltan los 3 átomos de hidrógeno. Entonces, esto tampoco está correcto. Lo correcto, entonces, es la letra C, que es el 2,2,4 trimetil y la cadena principal pentano. Entonces, en la 7 la letra C es la correcta. Vamos para la 8. Dice, aplica la fórmula general de los alcanos e indica la fórmula molecular del octano. En este caso, tiene que ser C8H18. Entonces, la respuesta correcta del 8 es la letra A. Ahora, en la número 9, que es la última, dice, aplico la nomenclatura UPAC al siguiente compuesto. Y tengo que ver, esta es la fórmula, y tengo que ver cómo se llama. Primero que todo, entonces vamos a definir la cadena principal. Dijimos nosotros que la cadena principal es aquella que tiene más enlaces de carbono unidos unos con otros. En este caso,
todo esto que vemos acá es la cadena principal porque es la cadena más larga. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces va a ser hep. Como son enlaces simples, entonces va a ser heptano. Ahora vamos a ver las ramificaciones. Dijimos nosotros que las ramificaciones deben de estar próximas al extremo. Cuanto más próximas al extremo está, mejor para nosotros. En este caso, entre esta ramificación comparado con este extremo, es más próximo que esta ramificación comparado a este extremo. Entonces vamos a empezar a contar a partir de acá. Este que está acá para nosotros va a ser nuestro carbono número 1. Este va a ser nuestro carbono número 2, el número 3, el número 4, y el número 5, perdón, el número 6 y el número 7. Entonces yo sé que en el carbono número 2 y en el carbono número 5 yo tengo mis ramificaciones, que son estas. Ahora voy a identificar qué ramificaciones. En este caso el CH3, yo sé que es el metil. Y este CH2, CH3, vimos un ejercicio más arriba, es el etil. ¿Okay? En este caso, ahí si seguimos la regla para nombrar, decía que teníamos que utilizar el orden alfabético cuando teníamos dos ramificaciones distintas. En este caso, tenemos al metil y al etil. En este caso, si seguimos por el orden alfabético, etil viene antes que metil por la letra E. Entonces, primero se va a nombrar al que viene en orden alfabético, que va a ser la E. Y después se va a nombrar a la M. En este caso, nuestro etil está en el carbono número 5, entonces va a ser 5-etil y después se va a nombrar al otro carbón, a la otra ramificación que está en el número 2, que va a ser 2-metil. Entonces, la fórmula correcta de nombrar, perdón, a este compuesto es 5-etil, 2-metil, etano, porque acá hay 7. Entonces, la respuesta correcta vendría a ser la letra D. 5-etil, que está acá, 5-etil, 2-metil y después el heptano. Entonces, para el 9 la respuesta correcta es la letra D. Y nada más que eso. Entonces, espero sus devoluciones. Cualquier duda que tengan, entonces también me pueden escribir y nos vemos entonces para las próximas clases que ya van a ser prácticamente repaso de todo lo que venimos dando hasta ahora.